como Petro no se les ha arrodillado, pues por supuesto le sembraron un Pegasus, el aval se le diera al señor Pinzón, nuestro candidato del sector de la U progresista se llama Roy Barreras. Si el pueblo no tiene paz, cuando uno intenta bajarse un rey siempre se ve con problemas en cualquiera de los campos de batalla en que uno vaya a luchar. En este caso estamos hablando del campo de batalla del partido de la U y vamos a analizar qué es lo que está pasando con Dilia Francisca Toro, con sus directores, con sus cofundadores y con las propuestas de decir vamos a hacer un nuevo partido de la U. Pero antes de eso quiero saludar a mis compañeros que están en esta mesa de análisis para entrevistar a una de las personas que puede desmenuzarnos qué es lo que está pasando dentro del partido de la U. Mariana, ¿cómo estás? Hola Pepe, hola Lau, hola Julián. Pues hay muchas cosas alrededor de lo que sería esta presunta fragmentación de los partidos, de cómo se va moviendo el escenario político y me alegra que hoy tengamos a un protagonista para que nos dé sus respuestas y cómo está el panorama. Así es, Mari. Hola Pepe, hola Mari, hola Juli y pues ya tendremos a nuestro invitado precisamente para que nos aclare esas dudas y pues es una persona, como tú lo dices, Mari, muy importante porque pues ha intentado como llevar esas banderas de esa colectividad, de esa unión que se estaría gestando alrededor del Frente Amplio, en todos estos sectores, digamos que no tan tradicionales. Y pues ya vamos a entender más a fondo qué significa todo esto, por qué quieren hacerlo y pues cuáles son los principales puntos, ¿no?, de esta alianza que se está gestando, que se quiere empezar a gestar. ¿Tú cómo lo ves, Juli? Bueno, un saludo para ustedes, compañeros, por supuesto para toda la audiencia de No Copio y el Tercer Canal, pidiéndoles que compartan esta transmisión, que den like a este video y que nos sigan en las diferentes redes sociales. Pues la verdad yo a la expectativa porque hoy es Halloween. Y el martes o lunes, no recuerdo bien exactamente el día, vimos una escena de terror en el Congreso de la República cuando Julián López, el presidente de la Cámara y perteneciente al partido de la U, pues apareció amarrado con una cinta en su boca diciendo que pues lo estaban censurando y demás y pues evidenciando ciertas disputas que había al interior de este partido y que pues hoy queremos resolver con el senador Antonio Correa. Así es, senador Antonio Correa, ¿cómo está? Muy, pero muy buenos días, ¿qué tal todo? Buenos días, Pepe, Mari, Juli y a todos los amigos de la mesa principal. De verdad que inmensamente agradecido por la invitación de tan loable programa. Senador, como bien lo señaló Julián, pues vimos este complejo disfraz que tenía el representante a la Cámara después de haber dicho queremos hacer una nueva propuesta dentro del partido de la U. Y hay un video bastante curioso de él y es con un afiche de Dilian Francisca Toro en donde él empieza a hablar y después dice, hey, regáleme un momentico, corramos este afiche y empecemos a hacer la discusión de esta nueva propuesta. ¿Qué está sucediendo dentro del partido de la U? ¿Por qué nace esta iniciativa de querer sacar a estos antiguos políticos que han llevado siempre las banderas durante muchos años y también agregándole la propuesta suya de traer a Roy Barreras para ser uno de los candidatos que va a estar en el Frente Amplio? Sí, efectivamente. Aquí, hoy, dentro del partido de la U, lo que estamos buscando, primero, en el orden de cómo vienen sucediendo los hechos, a partir de la elección del 26 de marzo, que fue un triunfo del pacto histórico del gobierno Petro, cabeza del doctor Iván Cepeda, una votación que sorprendió positivamente, pues lo que recorremos los municipios, los barrios de las ciudades capitales, de las ciudades intermedias, percibíamos eso, pero la oposición jugaba a que el resultado se iba a reducir para este ser el caballito de batalla y ellos montarse porque decían que estaban sobrados. Entonces, el primer hecho político es ese, los resultados del 26. Luego del resultado del 26 nos hemos dado cuenta, eh, nosotros ya lo teníamos claro, los que hacemos parte y defendemos las ideas progresistas, las ideas que ha traído el gobierno Petro a bien para nuestro país, para los más pobres, de que el país está pensando de una manera tal y como lo hemos percibido, de que hoy el campesino tiene tierra, de que la señora de servicios generales tiene un digno salario con sus prestaciones sociales,
que los abuelitos tienen una justicia pensional mínima, pero la tienen, antes no la tenían, de que vemos oportunidades para los que vienen de abajo, de que vemos educación pública gratuita con más de 900.000 cupos, con una inversión de casi 4 billones de pesos y que se proyecta para el 2026 en 4,8 billones de pesos, que se dejó de graduarse con un diploma en la mano y con un pagaré en el otro, porque la educación era un negocio de las universidades privadas a través del ICETEX. Eh, Esto es el resultado de lo que se obtuvo el 26. Bueno, entonces, después de ocurrir esta gesta electoral, eh, nosotros creemos en que el próximo gobierno va a ser progresista y que el mejor llamado que hizo el presidente Petro es que exista un consenso en lo que hemos llamado el Frente Amplio. Y el partido de la U no puede ser indiferente a lo que hoy está pidiendo el país. Entonces, nuestro llamado es a la unidad dentro del partido y a respaldar. Esperamos que esta semana se dé el pronunciamiento. Nosotros desde ese mismo día postulamos al doctor Roy Barrera, médico, un hombre preparado, que acompañó al presidente Petro, que sabe lo que son las ideas progresistas, que viene de abajo y que tiene una responsabilidad inmensa, no solamente con los que hacemos parte de este cambio, sino también con un país que reclama y añora continuar con la política progresista, continuar con el cambio. Entonces, la idea es que como partido, los senadores y senadoras, los representantes a la Cámara, unificados, podamos, en decisión democrática, de que el doctor Roy Barrera se someta a la consulta de marzo. ¿Con quién iría? Eh, por decirlo así, democráticamente enfrentado con el doctor Iván Cepeda, un hombre, colega, muy respetado, eh, muy querido por el progresismo, muy hechos sociales, eh, pero el país necesitamos ese gran consenso para poder ganar y ganar en primera vuelta. Entonces, no solamente estamos en eso, sabemos de que existe una disputa interna en el departamento del Valle, que había una unidad cuando se eligieron senados y cámaras y que hoy existe esa disputa interna. Hemos tratado de que nos concentremos en lo fundamental y lo fundamental es que el doctor Roy Barreras pueda recibir el respaldo de toda la bancada de la U y en compañía del movimiento que él representa, su movimiento político, podamos unificar las listas, podamos ir en consenso en ese frente amplio para tener mayorías progresistas en el Congreso de la República y mayorías progresistas dentro de la democracia en el partido de la U. Ese es el verdadero cambio del partido de la U. El cambio se realiza obteniendo credenciales. Por eso yo hoy estoy invitando a través de tan importante programa y de los medios que verdaderamente ve el pueblo, que son estos medios alternativos, a que todo aquel amigo progresista, amigo del cambio, que quiera participar en la justa democrática y que vea que no tiene oportunidades porque ya se realizó la consulta, en el partido de la U le vamos a abrir las puertas, porque el partido de la U requiere gente que nos ayude a hacer las transformaciones que tanto necesita el país y por eso le damos toda la relevancia y estamos concentrados hoy en lo fundamental. Lo fundamental es que el Frente Amplio se consolide. ¿Y por qué no decirlo? Hay otro sector que tiene que salir y me imagino que ellos dentro de su autonomía, porque no pertenezco a ese partido, el Partido Verde, los liberales progresistas, el mismo ASI, el mismo partido En Marcha, me imagino que tendrán que ungir a un candidato. Ese sería ese tercer candidato que iría a este frente amplio que representa la nueva política. No, no la reunión anquilosada en años que hoy se realiza en una ciudad importante del país. Senador Antonio, y nos estaba comentando precisamente por qué Roy Barrera sería el más idóneo
para pues ser según usted, el candidato presidencial del partido de la U. Pero cuéntenos cómo fue ese proceso de elegir a Roy Barreras y los demás integrantes del partido están de acuerdo también con que él sea la cara representativa del partido en esa consulta del Frente Amplio y en qué otros representantes pensaron, cuáles descartaron, cómo fue todo ese proceso. Bueno, aquí hay que decirlo, hay un sector de la derecha que quiso que el aval se le diera al señor Pinzón, pero el señor Pinzón no representa eh, lo que hoy nosotros queremos. El señor Pinzón hace parte de la continuidad y en este caso nuestro candidato, del sector de la U progresista se llama Roy Barreras. Eh, el Ok. señor Pinzón terminó sin el espacio y termina arrinconándose en un partido que no quiero dar el nombre. eh, y la verdad es el de los gremios, pero aquí necesitamos candidatos que sean del pueblo. Y los gremios hacen parte de la vieja política. No podemos seguir dejando de que desde el norte y desde los gremios de la economía y de los monopolios de las riquezas nos siguen imponiendo candidatos mientras el pueblo hoy está demostrando que se está levantando y se va a levantar de manera democrática eligiendo los candidatos populares. Yo creo que en ese frente amplio deben estar tres candidatos. A mi modo de ver, muy respetuosamente, iríamos con Roy Barrera por lo que significa, porque fue un hombre del partido de la U, pero creemos de que el doctor Cristo debe hacer parte en representación de ese sector liberal, el progresista, socialdemócrata, en representación del mismo Partido Verde. Me imagino, yo aspiro de que esto enriquece de que el país, el estado de mandato en el Ejecutivo y en el Legislativo, donde debemos, porque es que no es solo ganar presidencia. Nosotros tenemos que pensar en que no se cometa el error de que tengamos un Congreso en oposición. El poder legislativo es muy importante. Por eso la Claro. invitación a que el progresismo no es solamente el que está en el pacto histórico. El progresismo que se encuentra que quiera estar en el partido de la U, que quiera estar En Marcha, que quiera estar en el mismo Partido Verde, a que ganemos en democracia. Y la mejor manera de ganar en democracia es con número de credenciales en Cámara y Senado de enfoque y de pensamiento progresista. Antonio, queríamos saber también si en esa postura que usted acaba de mencionar de respaldar a Roy, de irse por el progresismo, también están en esa misma línea de respaldar a Roy y de irse por el progresismo, personas del mismo partido en el que usted está, como Roldán, Vega y la misma Dilian Francisca Toro. ¿Cuál es la posición de ellos frente así como a este panorama electoral? ¿También apoyan, digamos, que esta idea de irse hacia el progresismo? Muy buena pregunta. Por eso estamos hoy en ese afán de no seguir en medio de una discusión interna, cuál fue el rol en estos 3 años. Hoy el doctor Alexander Vega está cerca de Roy Barreras. Eso es algo muy importante porque es uno de los copresidentes del partido. Eh, Hoy estamos hablando con el sector de la doctora Dilian para que también se acerque, porque, repito, el resultado del 26 es contundente. El resultado del 26 muestra hacia dónde va el país. Cuando solamente se apostaban los escépticos, los opositores decían que se tenía solamente 700.000 votos, pues el país demostró de que el pueblo despertó y ese gigante dormido, así quieran disipar, fueron 2.750.000 votos y algo más en solo 19.000 mesas. Entonces, aquí hoy el gran electorado que va a votar representa el de abajo, lo representa el de abajo, lo representa el que vive día a día para ganarse el pan con el sudor de su frente. Y esto solamente los tontos son los que no han podido interpretarlo, los que no, no idóneos estos resultados, que son algunos de la oposición que insisten en desmeritar. O sea que estamos buscando de que seamos mayoría
en la reunión que vamos a tener de bancada para que el doctor Roy Barrera sea el ungido por el partido de la U con candidato propio y que vaya en marzo por esa, esa unción de la democracia. Esperemos que así sea. Y por supuesto la invitación también es al doctor Juan Fernando Cristo que estuvo en el gobierno, que pueda lanzarse por su sector y que tengamos unas justas bonitas. Hay que asegurar mayorías en el Congreso. Si no tenemos mayoría, no podemos pensar en una constituyente, no podríamos pensar en las reformas laborales y hay que decirle al país claramente, sí, excelente, vamos a ganar en primera vuelta, pero también tenemos que ganar en Senado las mayorías y en Cámara ratificarlas. Senador, a mí me llamó particularmente la atención una declaración que hizo el ex registrador, ex magistrado del Consejo Nacional Electoral y hoy codirector del partido de la U, Alexander Vega, frente a que en el partido de la U tenían vía libre para irse o con De la Espriella o con Cepeda para lo que va a ser esta disputa presidencial. Y ahí uno se pregunta, pues, ¿cómo queda la ideología de partido o cómo queda la identidad de partido cuando pues se da esa libertad de dos extremos, pues, tan diferentes, ¿no? No, por eso es que queremos llegar unificados y que se imponga la mayoría de pensamiento progresista y de que entiendan de que el país va mirando hacia el pueblo y en eso estamos, lograr las mayorías dentro de la diferencia. Nosotros no podemos presentarnos como un partido que no tiene un carácter ideológico y por eso es importante recuperar esas mayorías progresistas, porque recordemos que la U viene del liberalismo y los liberales son de pensamiento socialdemócrata, progresista. Eh, yo no me pinto, yo ayer escuchaba declaraciones de algunos liberales defendiendo la reunión de su monarca hoy en Medellín y, y yo le digo, o sea, me parece que escuché ese liberal hablando y Uribe y Gaitán estarían llorando con esas declaraciones que parecían más de un miembro del Partido Conservador. Y, senador, ¿cómo es el tema para unificar esa bancada del partido de la U y el pacto histórico? O sea, pues lo que tenemos entendido es que el pacto histórico pues ya conformó sus listas, se hizo una consulta previa y demás, pero usted hace esa propuesta y lo pregunto es si entrarían como una coalición para el 2026, o sea, digamos ya en la bancada, pero igual cada uno tendría sus listas, o si se podría ya generar una lista entre los dos, porque pues yo creo que ya con la consulta no se puede como integrar las dos listas, o cómo sería ese proceso. Mire, aquí hay una cosa muy importante. Las reglas no claras de juego del Consejo Nacional Electoral eh, se convierten en una constante trampa para la democracia. El Consejo Nacional Electoral, yo soy un crítico de él. Creo que cuando pensemos en la constituyente o en el nuevo Congreso Progresista, habrá que pensar en que ese órgano debe desaparecer porque es un órgano que tiende no a ser objetivo, no a ser un tribunal de justicia electoral, sino un tribunal politiquero. El tema que hoy tiene en un vaivén a la Colombia humana es un tema que no tiene presentación al mismo pacto histórico. O sea, quien coloca las reglas de juego no fue capaz de colocar las reglas de juego antes del debate del 26. Oye, afortunadamente para el pacto histórico existe un mandato popular de 2.7 millones de votos. Pero ustedes se imaginan eh, ese, esa ausencia de reglas claras, lo que significa para la democracia, para los partidos. Entonces, ahí siempre están colocando piedras en el camino. Por eso no me extraña las demandas que se intenten colocar en torno o en contra de la consulta del 26, porque esos son hechos premeditados. No me salen de la cabeza. Pero aquí hay que pensar en una gran unidad, en lo regional. El Frente Amplio tiene que unificarse para las cámaras de representantes. Ok. Y lo digo muy altruistamente. ¿Por qué? Porque yo, pues, uno en casa, uno tiene que también ser objetivo. Se dice que en algunos departamentos los tradicionales filtraron algunos candidatos en Cámara. Y eso no sería bueno.
Aquí hay que buscar de que tengamos mayorías verdaderamente progresistas, no progresistas, no camuflados de progresistas, que luego van a salir a obedecer a sus jefes caciques tradicionales que se aprovecharon de algunos que son líderes y que asolapadamente se presentaron y que fueron denunciados por algunos actores que hacían parte de las listas de Senado. Y aquí hay dos cosas muy importantes por identificar. ¿Quiénes de estas casas políticas representan al tradicionalismo? O sea, y dos, en las listas a Senado, eh, ¿quiénes de estos van a llevar, quiénes de estas casas van a llevar candidatos en partidos tradicionales como el liberal y el conservador? Y hasta la misma U, eh, para que no nos llamemos engaños, porque aquí lo que necesitamos es unidos recuperar el mayor número de credenciales a Senado y a Cámara por el progresismo para estar preparados, óigase bien, preparados para tener gobernadores y alcaldes de todas las ciudades de nuestro país y municipios de la Colombia profunda, amigos del progresismo. Así se construyen los verdaderos cambios, con la representatividad democrática. Tenemos que pasar del dicho al hecho, y los hechos son con credenciales. El poder popular se representa en la medida en que tengamos dirigentes dentro de los poderes públicos del país. Senador, usted acaba de decir algo muy importante. Yo solo difiero en una cosa. Yo creo que César Gaviria no es un monarca, sino es un dictador. Pero él se une con otros monarcas, que son Álvaro Uribe y el señor Germán Vargas Lleras. Hemos visto una reunión, incluso van a hacer una cumbre y quieren también unirse para las legislativas. ¿Cómo ve esos movimientos al interior de la oposición y si cree que esto que usted habla de la unión del Frente Amplio, del Partido de la U, del Pacto Histórico y otras fuerzas progresistas podrían hacerle frente, por ejemplo, a una lista donde podría estar el señor Vargas Lleras, donde está de 25 en una lista cerrada el señor Álvaro Uribe Vélez y donde el señor César Gaviria incluso está poniendo a su hija como cabeza de lista en el Partido Liberal? Por supuesto, nosotros tenemos que anticiparnos a esos intereses mezquinos. Es que ellos van a intentar colocarnos mayoría. Por eso nosotros no podemos abandonar el poder legislativo. Mire lo que nos ha representado. La reforma a la salud, cómo nos las tienen paralizada, cómo han hecho lo que sea para torpedear de que en la Corte Constitucional se nos apruebe una reforma pensional que es justa para los más viejitos de la tercera edad de nuestro país. Nosotros no podemos permitir que nos sigan hundiendo la reforma política. El voto tiene que ser obligatorio, debe existir la lista cremallera y la financiación estatal. Por supuesto que la eliminación del Consejo Nacional Electoral. Estos señores poderosos, como usted bien lo ha dicho, para mí son unos monarcas de cada partido que se creen los dueños del país, y el dueño verdadero del país es el de arriba y el pueblo. El pueblo, nuestra alianza debe ser con el pueblo, no con los monarcas. Y el pueblo ya habló y el pueblo va a seguir hablando. Pero nosotros los que necesitamos interpretar al pueblo, tenemos rápidamente que unir ese frente amplio, no solamente pensando en presidencia, sino también en el poder legislativo y poder elegir las mayorías, tanto en Senado como en Cámara, y prepararnos de manera inmediata con resultados del Ejecutivo y del Legislativo para ir a las elecciones regionales para que desaparezcan los cacicazgos tradicionales de la política que tanto le han hecho daño a los departamentos, a los municipios y al resultado en lo social hacia los pobres de nuestro país. Antonio, pues es bien sabido para todos en el mundo de la política que la unión hace la fuerza y su merced habla de credenciales, su merced habla de todos estos aspectos, pero dentro del partido de la U hay un chicharrón bastante fuerte y tiene que ver con Julián López y lo que denominó mi compañero Julián Lamprea el disfraz trágico que tenía en la Casa de la Democracia, silenciando la boca con respecto a esta suspensión que le había hecho por 3 meses. ¿Usted cómo ve este aspecto dentro del partido de la U y también si eso no va a rasgar un poco la unión que puede llegar a estar en el 2026, que los ponga divididos? Por eso hemos tratado de bajarle el tema de la nota. La única manera de nosotros tener una nueva U es con mayorías progresistas dentro del partido. De otra manera, habría que fundar un nuevo partido.
y al señor Julián le hubiera tocado renunciar un año antes para fundar un nuevo partido. La única manera de que el Partido Liberal se imponga a la socialdemocracia es que vuelvan los socialdemócratas al Partido Liberal. Y la U es un hijo del Partido Liberal. La U, la única manera de que el pensamiento socialdemócrata se imponga en la U es ganando el mayor número de Senado, de escaños en Senado y en Cámara a, en representación del progresismo. Esa es la mejor manera, sin hacer, por supuesto que vamos a intentar calmar los ánimos para que el doctor Julián pueda recuperar su voz y su voto, pero él también tiene que entrar en la coherencia de que cuando se está buscando unidad, no se puede estar en medio de la polarización, porque la derecha que hoy está desunida, está entendiendo que no puede estar desunida. Entonces, no coloquemos la invitación. Yo no le puedo mandar ningún mensaje al doctor Julián porque soy respetuoso de las posiciones, pero es el momento de la unificación y que no por pequeñeces terminemos dañando lo que el presidente Petro ha anunciado como el ya llamado Frente Amplio. Y en el Frente Amplio tienen que estar y vamos a estar los partidos que creemos que pueden interpretar la idea progresista. Hoy tenemos una gran realidad en el partido de la U. Está dividido en partes iguales. Hay una mitad que no es progresista, que está identificada con las ideas de la derecha, y hay otra mitad que creemos de que el camino es el progresismo, el camino es el gobierno del cambio, el camino es la representatividad política en cabeza del doctor Roy Barreras. Senador Antonio, y precisamente hablando de esa unión y de ese frente amplio, pues igual hay dos figuras, a Roy Barreras, el candidato que usted propone, y hay una figura también muy importante que es Iván Cepeda, por supuesto, pero estos dos personajes vienen de orillas políticas opuestas y han tenido trayectorias eh, políticas pues muy distintas también, ¿no? Son como, han sido un poco opuestos a lo largo de la historia. Entonces, ¿cómo se hace para que estos dos personajes de diferentes orillas políticas convivan en este mismo frente amplio y al mismo tiempo los votantes del partido de la U, por ejemplo, no sientan que su partido se está yendo por otro lado o perdió el rumbo o se sientan inclusive traicionados? Usted lo ha dicho, es algo muy importante. Nuestra, aquí no existen monarquías unipersonales en el progresismo. El verdadero jefe de los representantes y senadores es el pueblo y del gobierno en representación del ejecutivo. Llegó el momento del pueblo, pues las reglas las tiene que colocar lo que decida el pueblo. Y todos debemos estar sujetos dentro de ese frente a que lo que el pueblo decida debemos acogerlo. Y en este caso, si el pueblo decide en marzo, que es el doctor Iván Cepeda, un hombre preparado, oígase bien, que ha tenido una resistencia a las embestidas de un sector tradicional y que ha hecho unos debates que han develado corrupción, que han develado maridaje del Estado en otros gobiernos con la ilegalidad, eh, yo lo digo, yo me sentiría representado con el doctor Iván Cepeda si él llegase a ganar y esa en las reglas del juego y en los acuerdos. Aquí hay algo muy importante. Debe existir el respeto y el cumplimiento de los acuerdos. Pero quien decide, quien tiene la última palabra es el pueblo. Senador Antonio, ya que menciona a estos candidatos, a Roy, a Iván, ¿no teme o no sé usted cuál sea su perspectiva de este respaldo a ciertas figuras le pueda generar o le está generando ciertas rivalidades al interior del partido? No sé si nos pueda contar algo sobre eso. Pues es claro, pero cuando uno actúa de facilitador, eh, uno asume la diferencia en el marco del respeto y los señalamientos como oportunidades para fortalecernos,
para convencer a esos que nos señalan o que nos tildan de amigos del gobierno en que este es el camino correcto, pero lo hacemos con hechos, lo hacemos con resultados. Mire, de una importancia fundamental, lo repito, lo que pasó el 26. Así algunos insistan en minimizarlo. Lo que entendemos la política, sabemos de que fue un golpe tan contundente que salieron las figuras que deberían estar criando a sus nietos, a ver cómo se unen para imponer, unificarse ellos e imponer en esas reuniones a un candidato. Esa es la diferencia entre la pluralidad democrática donde el pueblo es el soberano y donde existen monarcas. La derecha hay monarcas. Ya que menciona ese perfil de aliado, de puente, digamos, con el gobierno actual, aunque pues el partido de la U se ha presentado o se ha declarado con cierta independencia, ¿usted se considera parte de un cambio de identidad del partido o simplemente está interpretando y fluyendo con la coyuntura actual del país? Yo me siento representado con las ideas progresistas y me siento representado con el cambio social que debe tener la nueva clase política, porque si no cambiamos, nos cambian. Y senador Antonio, frente a esa representación que usted siente y que ve también en el mundo político, está el tema de su partido y está el tema también de estos votantes. ¿No cree que, por ejemplo, ir con la ala progresista va a desviar un poco el interés político que va a tener el partido de la U con ciertos sectores y que estos mismos votantes van a llegar confundidos por el aspecto de decir, bueno, si yo voto por el partido de la U, estaré votando por el progresismo o votaré por esta idea de lo que sería más o menos el centro izquierda, que más o menos se quiere hacer parecer el partido en medio de estas polémicas y toda esta situación? Recuerda que quien siempre ha votado aquí es el pueblo, pero hay una diferencia. Hay un pueblo que se sometía, hay un pueblo que estaba engañado por unos sectores tradicionales. Ese pueblo hoy está siendo libre y está siendo libre porque no es porque no es de la noche a la mañana, es todo un proceso en el cual ustedes, los medios alternativos, tienen mucho que ver. Recordemos que todo era un monólogo y aquí se hablaba solo de casas políticas tradicionales y de la forma tradicional de hacer política, porque aquí se utilizaba al pobre para el tema de compra y venta de votos. Hay que hablarlo clarito. Pero ese pobre hoy, que sabe que le están devolviendo sus derechos, dice, un momento, ya yo no sigo este juego. Yo veo que el gobierno me está devolviendo las oportunidades que nadie me las había dado. Yo antes vendía mi conciencia porque no veía resultados y eso hacía parte de la cautividad, del resultados en su mejor estilo de vida, en lo que por derecho constitucional requieren los pobres en nuestro país. Recordemos que eso hacía y eso alimentaba. Cuando el pueblo no ve, el pueblo va y busca la forma de extorsionar a quienes son sus dirigentes, pero cuando el pueblo ve unos dirigentes enfocados en responderle y en solucionar sus sentires sociales, el pueblo toma conciencia. Y yo veo un pueblo tomando conciencia que salió a votar. Yo quiero narrarles unas historias que ustedes dirán, bueno, mire, hay gente que como no se instalaron meta en el sector rural, cogieron una mototaxi para ir al sector urbano a votar. Eso nunca antes había visto. Y las aglomeraciones y la insuficiencia de mesas, porque hubo una insuficiencia de mesas. La misma registraduría subestimó la forma como se iba a movilizar el colombiano. Y los que votaron no fueron los de las élites, los que votaron fueron los pobres. Entonces, ojo cómo hoy se está interpretando el sentir y el querer de un pueblo. Senador Antonio, y hablando de esa alianza, una vez más, el tema de Roy Barreras e Iván Cepeda y ese contraste que pueden generar en esta lista, en esta consulta del Frente Amplio, digamos que el sector del pacto histórico se siente de igual forma representado por Roy Barreras o apoya también
esta idea de unión que usted tiene? Por ejemplo, Iván Cepeda apoyaría también una victoria de Roy Barreras, y han tenido alguna especie de charla, conversación respecto a esto. Digamos que es recíproco ese apoyo. Yo creo que aquí debe haber unos diálogos que desde ya, yo sé que la seriedad del doctor Iván Cepeda, del doctor Roy Barreras, pero deben existir unos facilitadores y garantes. Yo celebro que la doctora María José eh, en su pronunciamiento lo haya dicho, que quiere trabajar por el Frente Amplio. Pues yo me ofrezco desde el sector de la U para estar ahí como facilitador de ese famoso y de garante del Frente Amplio. Debe existir otro facilitador o garante y que podamos hacer una reunión urgente para generar esas garantías de cumplimiento a lo que decide el pueblo, sin trampas, sin vulneraciones. El que gane en Francalit sea el ungido. Y senador Antonio, nosotros haciendo también el análisis de la consulta, que ya vamos para ese punto, nos dimos cuenta de una cosa, y es algo que también usted hacía el análisis en un principio, y es de cierta forma las maquinarias. Su merced ha sido un poco crítico, según lo que me dio escuchar al principio, de estas denuncias y las alarmas que usted hacía. ¿Cómo podemos, en esta lista que también quiere hacer del Frente Amplio o aglutinar más congresistas, de que no sigan metiéndose estas maquinarias? ¿O cómo hacemos también para poder comentarle al público de que ciertos clanes se están metiendo al ala progresista porque simplemente ven en este sector el ganador? Es que aquí existe una cosa, y es que algunas maquinarias en las regiones aprovechan la movilización del pueblo. Y hoy tengo que decirlo claramente, el partido que está movilizando el pueblo es el Pacto Histórico, porque aquí estamos hablando con la verdad. Y aprovechan el facilismo que genera de que en una lista, en un departamento, haya sacado 186,000 votos, y el que puntee la lista tenga 25,000 votos. La pregunta es, si esas maquinarias tradicionales que apoyaron a ese aspirante que quedó de primero, llevan 3 candidaturas en un partido opositor como es el Partido Conservador, ¿cómo van a hacer para mantener esos 26,000 votos dentro el 8 de marzo del próximo año? La misma pregunta yo se las haría a ustedes. X candidato, para no dar nombres. A mí no me interesa dar nombres porque no es el momento de polarizar, sino de unirse. Yo lo que lanzo es las advertencias para que en el seno de todo el progresismo generemos los controles. Así como ustedes me están diciendo, ¿cómo hacemos para que no se nos metan los tradicionales, a que no se nos impongan los tradicionales en la U, metiendo mucha gente progresista a aspirar? Necesitamos una cabeza de lista en la U. Y ojalá sea una persona que comunica, que está cercana a lo que ustedes hacen y que represente las ideas progresistas. Esa es una manera de neutralizar. Pero también en en las listas progresistas ya del Pacto Histórico debe existir el firme compromiso de esos que se han hecho elegir, porque sus casas políticas van a llevar 2 y 3 senados en otros partidos tradicionales. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos 180, 200,000 votos no se queden en 20,000 votos en el 8 de marzo? Lo digo porque ustedes me dirán, bueno, pero esos son asuntos de otro partido. No, si estamos pensando en unidad, tenemos que pensar que si al pacto le va bien, y a la U progresista le va bien, y al sector verde progresista le va bien, le va a ir bien al progresismo. Y de entre nosotros mismos debemos ser críticos constructivos. Senador, yo quisiera preguntarle para ya ir finalizando, pues, ¿cuál fue su reacción de lo del domingo? O sea, estamos hablando de que en los mejores cálculos, incluso ellos dicen el más optimista de los del Pacto Histórico creían que iban a tener 2,500,000 votos. Yo, Julián Lamprea,
creí que iban a tener 1.500.000 así, pero hablando de una cosa exagerada, y tuvieron 2.700.000. Tuvimos también una lista muy votada, unos senadores, unas representantes a la Cámara muy votadas. ¿Cuál es su perspectiva y su análisis de la consulta del pacto histórico del pasado domingo? Excelente, excelente votación. Genera un precedente que los coloca a todos con nervios. Pero no podemos, esa reunión Están de hoy lo asustados. refleja. Están asustados, Están como diría asustados. Gustavo Petro. Los tengo asustados. Eh, Y así, le salió la risa y yo- todo. Oiga, mire, eso refleja la reunión de hoy. Segundo, en época fría. Recordemos que en el 2022, un ajuste en medio de las campañas al Congreso. Son solo 19.000 mesas. En la campaña del 2022, en la consulta del 2022, fueron más de 100.000 mesas. Con todo eso de traslado de urnas electorales del sector rural al sector urbano, con todo lo del plan saboteo que hizo el Consejo Nacional Electoral, con todo aquello que quisieron hacer a través de los medios tradicionales de vaticinar derrotas. Es un triunfo por donde se le mire, por donde se le mire. Y solamente un ciego no vería lo evidente. Lo evidente fue que el gran ganador fue el pacto histórico, pero antes que el pacto histórico, el presidente Petro, eh, el pacto histórico y por supuesto el doctor Iván Cepeda. Y un hecho más trascendental aún, ese lobby que hizo la derecha por politiqueros, por supuesto, por intentar deslegitimar al gobierno Petro, fue uno de los jefes de debate del triunfo del pasado 26. Senador, ¿y cuáles son sus aspiraciones para el 2026? Se volverá al Senado, me imagino, pero estaremos viendo a un Antonio Correa de pronto buscándose una presidencia del Senado, buscando una presidencia de alguna comisión en específica. ¿Cuáles son sus aspiraciones? Y, por ejemplo, pues esos proyectos de ley que también usted tiene pensado para, pues, obviamente seguimos en legislatura, los puede presentar, pero pues ya estamos casi que terminando, ¿no? Bueno, yo les puedo decir que ahora terminando me encuentro muy feliz porque me han anunciado de que nuestro proyecto de justicia y paz lleva mensaje de urgencia y se convertirá en el marco legal para la paz que aspiramos y esperamos que no solamente exista el cierre de justicia y paz de Ralito, sino que existan la incorporación y la paz en todas las regiones, tanto de disidencias como de AGC, y que podamos establecer la verdad para esas víctimas y que de verdad exista el compromiso de aquellos que fueron utilizados para la guerra en que cuenten toda la verdad, esa verdad que silenciaron por muchos años y que el país, las víctimas reclaman. Y por supuesto la reparación efectiva. Nuestras víctimas no se pueden seguir muriendo empobrecidas. Y por supuesto, esto lo celebro y lo anuncio con ustedes. Aspiramos en Dios poder repetir escaño en el Senado y será el pueblo colombiano quien decida nuestro camino y por supuesto defendiendo las ideas progresistas y defendiendo las buenas acciones que ha hecho el gobierno del doctor Gustavo Petro. ¿Y la presidencia del Senado no le suena? Me suena mucho, pero el pueblo es el que decide con la votación. A ver. Bueno, senador Antonio Correa, muchísimas gracias por esta entrevista y también como para ayudarnos a entender qué está pasando dentro del partido de la U. Y ya para finalizar, pues un mensaje para los colombianos, pero no para los colombianos progresistas, los de la izquierda, sino los que hay que llamar, que sería de este sector de la derecha. ¿Cuál sería ese mensaje para atraer más personas a este proyecto político, senador? Me encanta tu pregunta, porque el país hay que romper ese estado de polarización. En el país somos más los pobres, son más los pobres que están jodidos. Mi mensaje es a esos estratos 1, 2 y 3, decirles que este gobierno hizo todo lo que ha podido
en contra de un establecimiento privado de comunicaciones, bancario, de monopolios en educación, de monopolios en salud, de monopolios rentísticos que están con la clase tradicional, que siguen financiando la clase tradicional. Eh, el mensaje es que en solo 4 años no se construye un cambio. El verdadero cambio se construye con políticas de Estado que perduren en favor del pobre. Y las políticas de Estado se construyen con ese avance efectivo hacia devolverle todo lo que le han quitado los más pobres de nuestro país todos estos años anteriores al gobierno Petro, donde solamente los que tenían oportunidades de llegar a altos cargos, de llegar a altas dignidades, eran los hijos de los caciques tradicionales de la política o de los empresarios o de los ricos. Hoy vemos que los pobres tienen derecho a todo, porque estamos en un Estado social de derecho. Y la invitación es a votar por aquellos candidatos que representen no el continuismo en el progresismo, sino el poder seguir trabajando para devolverle los derechos que le han sido arrebatados históricamente a esos colombianos. Yo creo que esa es la invitación, la que despierten, que no se dejen seguir llevando con el tapaburro. Es el momento de abrir los oídos, de dejar las cegueras y de seguir por el camino correcto, el camino del cambio. No, y senador, falta una cosita más que es muy importante para las elecciones, que tristemente otra vez se repite la historia, no sé si como farsa o tragedia en este caso, y es Pegasus. Su merced que estuvo también en esta comisión de inteligencia, y ahorita viendo el tema de Estados Unidos, los bombazos, la intervención en Venezuela y la posible intervención en Colombia, ¿qué mensaje le deja que ese software espía siga por ahí en el aire en plenas elecciones? Pegasus sigue siendo un Pegaso que nos dejó la derecha para interceptar todo en el gobierno del progresismo, para minar el camino del cambio en nuestro país. Eso fue un hecho premeditado entre ese establecimiento rancio con... Es que aquí hay algo muy importante. El pueblo por primera vez se dio cuenta desde que lo que realmente pasaba. Que aquí, para ser presidente de la República, se tenía que ir a pedir un aval a Estados Unidos. Y todos gobernaban como sirvientes del país del norte, con rodilleras para el país del norte. El pueblo de abajo hoy se está dando cuenta, con toda esta persecución que se está en contra del presidente Petro, de que como Petro no se les ha arrodillado, pues por supuesto le sembraron un Pegasus y por supuesto van a existir todos los riesgos para todos aquellos que hacemos parte de las ideas progresistas, y va a existir unos órganos de inteligencia extranjeros intentando minar los verdaderos cambios y la verdadera representación política que necesita el pueblo, que son gente libre, pensante y sin rodilleras. No, senador Antonio, muchísimas gracias también por estar aquí en No Copio. Ojalá que la próxima vez lo podamos tener aquí presencial. Y nada, nos estaremos viendo entonces en la Casa de la Democracia ahorita en las elecciones para ver cómo se desenvuelve esta situación, senador. Y están asustados, ya lo sabe. Sí, están asustados y el Pegaso nos lo sembraron. Nos lo sembraron del norte. Nos lo sembraron del norte con el pasado gobierno. Bueno, senador Antonio, seguiremos investigando sobre este software espía, sobre la política y no siendo más, muchísimas gracias también a todos los televidentes del Tercer Canal. Recuerden, aquí conectamos culturas, revelamos verdades y nos veremos en otra próxima ocasión. Muchísimas gracias.